Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Bueno, sigamos con remedios naturales. ¿Qué puedo hacer, Víctor? ¿Qué puedo hacer cuando sufro ciática y estoy en mi casa? Bueno, pues estoy en mi casa y no puedo hacer otra cosa que de alguna manera sufrirla, ¿no? Pero estoy viendo este vídeo y te voy a dar un remedio que puedes hacer. Tema hielo. 15-20 minutos de hielo cada 2 horitas, donde te duela. Que te duele aquí, aquí, hielito. Que te duele en el gemelo, en el gemelo. Que te duele en la espalda, hielo. Y se hacen los procesos cuando los procesos son agudos. Agudos quiere decir, ¡pum!, me inicia. Joder, qué mal estoy. Perdonad la expresión. Cáspita, qué mal estoy. Sapos y retruécanos. Qué mal me encuentro, cómo me baja el dolor. Tú pon el hielo, porque el hielo lo que va a hacer es inhibir esa señal nerviosa, es analgésico y antiinflamatorio. Entonces, en los primeros estadios, 48-72 horas, en la que la hernia está aguda, no quiere decir que tengas una hernia hace 2 años y ya no te puedas poner hielo. Si tienes una hernia hace 2 años y tienes un episodio en el que el dolor sube muchísimo, de una escala del 1 al 10, un 7, un 8, pues ponemos nuestro hielo donde duela, cada 2 horas, 15 minutitos, ¿vale? ¿Qué pasa ya cuando salimos de esas 2 días, 3 días, y empezamos a estar mejor? Aplicamos calor. Esto es un saco de semillas, lo metes al microondas, pim, pam, pum, y donde tienes un poquito de sensación, aplicamos calor. ¿Por qué? Porque ayuda a mejorar la circulación, quita la tensión de los músculos y es analgésico y antiinflamatorio. ¿A qué mola? El hielo es analgésico y antiinflamatorio y el calor es analgésico y antiinflamatorio, pero en diferentes estadios, ¿de acuerdo? Si tú tienes un nervio con muchísimo dolor y le aplicas un calor, lo que puedes hacer es que esa inflamación que hay por ahí se dispare, más circulación, más inflamación. Entonces, primero hielo, 48-72 horas y luego calor, a partir de esas, el tercer día. ¿De acuerdo? Eso es un dato muy curioso, el primer remedio natural que te doy, un dato imprescindible que tienes que tener cuando sufres ciática. Bueno, pues estamos yendo bien, ¿no? Estamos yendo a una velocidad bien buena, ya os he dado 6 datos, vámonos hasta los 20, y además os voy a dar ejercicios. Ponedme vosotros vuestras dudas que tenemos que ir a por ellas. Corazones para todos, besitos para todos, chicos. He veo por ahí que me saludáis, pues yo os saludo con mucho cariño. Hoy estamos hablando de ciáticas. Sigamos. Algo que es muy fácil y muy sencillo y muy potente, la pimienta negra y la cúrcuma. Algo que puedes comprar en cualquier tipo de establecimiento, en cualquier sitio. Pimienta negra. La pimienta la puedes echar a todo. A todo. Y la cúrcuma, que da un sabor, pero apenas da sabor, se lo puedes echar también prácticamente a todo. Son 2 cosas que están certificadas, que es un potente antiinflamatorio natural y que la absorción por el cuerpo es, bueno, potencia los efectos y lo que quiero hacer es, ¿por qué cúrcuma y pimienta negra? Quiero decir, porque los 2 potencian la reabsorción. No solo tomando pimienta negra vas a ir bien, o no solo tomando cúrcuma, que vas a ir bien, pero no también si las combinas las 2. Por eso he sacado las 2, pimienta negra y cúrcuma. Eso es un dato de remedio natural, remedio de la abuela, remedio de hace 1000 años, cuando efectivamente no había los remedios que había, y que gracias a Dios, pues ahora hay química y hay pastillas que son mucho más fuertes, pero oye, tú en tu dieta lo metes y vas a estar muchísimo mejor. Un segundito, chicos. Vale, esto es lo bonito del directo. Va a quedar una cosa por ahí detrás, ya la he colocado, así que seguimos. Venga, cúrcuma y pimienta negra. Vitaminas. ¿Qué vitaminas puedo tomar cuando uno sufre ciática? ¿Cuáles son las más importantes? Además del magnesio y el potasio, que te viene muy bien para la tensión muscular y te va a ayudar a estar bien, porque recordemos que una hernia no deja de ser un problema biomecánico entre cómo se mueve tu columna, la musculatura y cómo está amortiguando. Lo que tenemos que tener muy claro es que la vitamina B2, B6 y B12 se encuentra en según qué alimentos y tiene según qué mejoras. Yo me sé
me las sé todas, pero que lo he apuntado porque no quiero dejarme nada, ¿de acuerdo? Entonces empecemos con la B2, ¿vale? La B2 básicamente, todas estas vitaminas son energía celular, son antioxidantes y ayudan a regenerar los nervios, ¿de acuerdo? Disminuyen la reirritación del propio nervio ciático. Y la B2, por ejemplo, hígado de res, que mucha gente dirá, joder, hígado de res, ¿y eso qué es? O sí, yo lo comía de pequeño, que me dice mucha gente. Tú te vas al carnicero, le pides hígado de res y te da hígado de res. Huevos, lácteos, brócoli y champiñones. ¿Puedes hacer unos platos con eso? Me río porque últimamente me ha dado por cocinar, mucho. Ahora alguna receta antiinflamatoria os voy a hacer. ¿Cómo combinar esto y que salga algo rico? La vitamina B6, piroxidina, ¿de acuerdo? Que su efecto en la ciática básicamente son esenciales para la producción de neurotransmisores. Un nervio, muchas veces nos imaginamos un nervio como un cable eléctrico. Bien, pues ese cable eléctrico por dentro fluye algo, ¿vale? La acetilcolina, etc. Entonces esto ayuda a producir eso que corre por el cable eléctrico, ¿de acuerdo? También tiene propiedades antiinflamatorias y la formación de mielina. La mielina es lo que protege el nervio alrededor, ¿de acuerdo? Protege el nervio y es como ese cable de la luz. Venga, vamos al dibujo, ¿no? Estoy aquí enseñando y me he puesto los colorinchis para haceros dibujinchis, que yo creo que... Madre mía. Yago, ¿me estás viendo? Espero que sí. Colorinchis, me cago en la leche. Tengo un amigo nuevo, que habla todo con inchi. Entonces, esto es un colorinchi, esto es un papelinchi, esto es una ciatiquinchi. Entonces, bueno, pues es un cielo de tío, solo que te lo pega todo. Vamos a ver, ese cable eléctrico, ¿vale? Y por dentro discurre esa señal nerviosa, ¿vale? Que va para un lado y va para el otro, van en ambas direcciones. Entonces, eso es la acetilcolina, los neurotransmisores, y luego lo que recubre a esa estructura, esto que he puesto naranja, es la mielina. Entonces, esta estructura, junto con la otra estructura, anda que yo también con lo mismo, joder, vaya paliza tengo. Esta estructura naranjita, junto con la estructura, voy a poner en negro para que se diferencie bien, son las que se recuperan muchísimo con todo lo que es la B6, que la podéis encontrar en el atún, en el plátano, en las nueces, en la carne de pollo y pavo y en cereales integrales. Cosas que vienen tremendamente bien, tan sencillo como seleccionar qué voy a comer cuando tengo ciática, tan sencillo como eso. También podéis coger un complejo vitamínico y hincharos a pastillas que tengan B6, B2, B12, algo de magnesio y potasio. Eso es lo que yo os diría. Por último, la vitamina B12, ¿de acuerdo? Que es la cobalamina. ¿Ves? Por eso me apunto las cosas, porque estos nombres pues me suenan, pero lo que no quiero es daros datos incorrectos. Hace como función la producción de la mielina también y desinflama el sistema nervioso. Si tenemos un sistema nervioso con este calibre, quiere decir con este calibre, pues todo bien. Pero si el sistema nervioso se inflama hasta este calibre, crece, ¿de acuerdo? Pues todas las estructuras que hay por al lado, pues no se lo van a tomar tan bien y va a generar una irritación por compresión. Entonces, lo que hacemos con esto, básicamente, es generar una desinflamación del sistema nervioso, ¿vale? Que nos puede mejorar también, pues, en aliviar ese entumecimiento y ese hormigueo que se produce en los síntomas de ciática. ¿Dónde se encuentra la vitamina B12? Sobre todo, pues tenemos sardinas, tenemos el hígado, tenemos queso, tenemos huevo y tenemos leche. Como digo, vitamina B2, B6 y B12 son fundamentales para nutrir a nuestro nervio ciático, nutrir a nuestros nervios. Si alguien tiene una ciática que se llama braquialgia, un dolor que le baja por el brazo, por una hernia cervical, lo que estamos hablando es exactamente lo mismo, los mismos remedios, que muchas veces me preguntaba el otro día un paciente, oye, pero yo es que lo tengo cervical, a mí siempre hablas de la ciática porque es más común, y también que sepáis que esos datos nos sirven para, tanto como para una cosa
como para la otra, ¿vale? Pues venga, seguimos con más remedios naturales, cosas que podéis hacer en casa, cosas que no tenéis que ir al médico para hacerlas y empezar a hacerlas ya. Como siempre digo, un dato curioso, un dato muy interesante, algo que deberías de conocer cuando uno sufre ciática es un toque al día, razón de alegría. Date un masaje que aumente la circulación, que inhiba un poquito la sensación y que te ayude a activar lo que es tu pierna. Te pongo como ejemplo, cogemos un poco de crema, ya sabéis que a mí las cremas, pues me gustan las cremas profesionales, las cremas que dan gustito, las cremas que tienen pues ingredientes naturales y que van genial. Entonces, la terapia del masaje nos ayuda a... Voy a dar en esta, a ver, sí, yo creo que en esta, que aquí tengo la venda. La terapia de masaje nos ayuda un poco a... pues a liberar la zona, a quitar la tensión. Muchas veces cuando se sufre de ciática, toda la cadena posterior, como no te puedes poner a estirar hacia adelante, toda la cadena posterior se ve pues tocada. Entonces, cogemos un poquito de crema y algo tan sencillo como si yo tengo la irradiación por donde me estoy tocando, vamos a hacer 2 minutitos tocando bien el gemelito, porque me baja por aquí, justamente por aquí, raíz de S1, S2 es por dentro, ¿de acuerdo? S2 por dentro del gemelo, S1, L4, L5, L4 más anterior, ¿de acuerdo? Y van por la pierna, por aquí o por aquí. Es así como los dermatomas que se conocen, pues influyen en ese tramo, en esa carretera, ¿no?, que está afectada. Pues lo que conseguimos básicamente es alterar una autopista, una carretera u otra en función de dónde tienes la hernia. Hacemos este masaje durante 2 minutos en la parte del gemelo, ¿vale? Un segundito, que así estoy controlados los comentarios. Y pasamos a los 2 minutos a la zona de la zona del isquio o la zona lateral de la pierna. Si nos doliese básicamente la nalga, pues cogeríamos y dentro de la nalga y le daríamos a la nalguita y le darías ahí con la manita, un masaje palmar. Muy sencillo. Otra técnica de masaje que podemos hacer todos en casa sin tener ni idea de lo que es un masaje, ¿vale? Es cerramos el puño y frotamos. Fra, 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 fra. Y esto lo que va a hacer es adormecer la piel, lo que va a hacer es sobresaturar un poquito el sistema nervioso y va a dejar de darte durante un tiempecito esa sensación de calambre, esa sensación mala que te está dando, ¿vale? Entonces vamos a ver, dejarme comentarios aquí, que estoy viendo que está viendo muchos y lo que no quiero es que se cierren todos de golpe luego. Entonces lo que voy a hacer es ponerlos aquí, pop, pop, pop. Aquí los tenemos y lo que vamos a hacer es, bueno, pues tenerlos vistos. Recordad que cualquier mensaje que dejéis, cualquier duda que tengáis, lo que podemos hacer es luego solventarlas entre todos y os animo a que, como digo, compartáis esta información si os parece útil y como mínimo la estéis disfrutando, como el que dice. Haríamos otros 2 minutos de roce superficial con los nudillos, que va a calmar la zona, y también podemos hacerlo en la zona del isquio, o la zona lateral, o la zona anterior, ¿vale? 2 con la mano, 2 con la mano, cerramos puño, 2 y 2. Y esto lo podemos hacer un par de veces al día perfectamente, que os va a venir muy bien, os va a mitigar y os va a facilitar un poquito la vida. Mucha gente me dice, oye, yo tengo una pistola de masaje, ¿cómo la utilizo? ¿Qué hago? Pues lo que te acabo de explicar. Una cosa que te vendría muy bien es pasar la pistola de masaje por toda la columna, por detrás. Ahora lo voy a hacer yo, ¿vale? Pero sería pasar por toda la estructura de atrás de toda la musculatura paravertebral. Lo pongo así para que lo veáis bien. Entonces, perpendicularmente a la columna, sin golpear las espinosas, que son estos huesos que están aquí atrás, que notaréis vosotros como un espinazo, por los lados, ¿para qué? Para relajar toda la estructura que hace que haya una disfunción en tu lumbar. Entonces te viene muy bien. También podemos trabajar un poco la zona glútea. La trabajamos pasando la zona glútea, pasadas durante 3-5 minutitos. Luego la zona del isquio y la zona del gemelo. ¿Queréis ver cómo lo haría yo? Alguna ciática he tenido, ¿eh? Pues tan sencillo como esto. Fijaros, me voy a dar la vuelta, perdonad que os dé la vuelta, que os dé la espalda, pero os lo quiero mostrar bien.
esta es mi línea vertebral, las espinas, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es localizar aquí e ir trabajando desde arriba, desde el sacro hasta la zona dorsal, T12. Cuando lleve 2 minutitos, 3 minutitos aquí, cambio a la otra línea. Despacito, a un ritmo suave, sintiéndolo. Oh, me duele un poquito más aquí, te puedes quedar unos segunditos aquí y sigues haciendo unas pasadas longitudinales. Cuando hayas acabado con la zona lumbar, te puedes ir a la zona de glúteo. Te pones así, desde la cresta ilíaca, y le das un poquito al glúteo, donde la espalda pierde su noble nombre, el glúteo. Eso es, y le vas dando, joder, esto es una maravilla. O sea, tengas ciática o no tengas ciática, un masajito en el glúteo con pistola de masaje, esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque te quita mucha tensión. Llegamos al trocante, el hueso que está aquí en la caderita, podemos pasar por un lado. Y luego, oye, que tengo dolor justamente en esa línea. Pues nos vamos dando justamente en esa línea. 2-3 minutitos. Y luego, cuando hayamos estado 2-3 minutitos en cada zona, vamos a terminar con la zona del gemelo. Le doy a la zona del gemelo, donde me ha estado doliendo, donde noto que la ciática me da más sensación, pues removamos la circulación, removamos un poco la estimulación y generamos un poco, pues bueno, tirémosle un salvavidas a la ciática. Esto no va a curar una ciática, ¿por qué? Porque la ciática es un problema que está en la lumbar, ya lo he explicado, pero sí va a mitigar los síntomas, os va a ayudar a hacer el día a día mucho más llevadero, ¿vale? Muchas veces me decís, esta pistola, ¿a qué velocidad? ¿Tengo que hacer mucha fuerza? ¿Qué tipo de cabezal utilizo? Señores, simplifiquemos. Un cabezal que pueda soportar. Aquí lo que buscamos es una estimulación circulatoria, no queremos trabajar un músculo, que podría ser un cabezal más duro. Esto es un cabezal mediano, blandito, que se adapta muy bien a la columna. De todas las velocidades que tengan, todas las velocidades que suelen tener las pistolas llegan a 50 o a 60 hercios. Los estudios que hay son a 50-60 hercios, entonces habría que ponerlo a tope. A tope. La presión que tienes que hacer, que no duela, que sea un poquito sensación, pero que no duela. Y con eso te he dado todos los parámetros. Que no puedes trabajar con la pistola a tope porque te resulta muy desagradable, la vas bajando un poquito de velocidad. No te puedo decir más porque no hay mucho más. Es una herramienta de masaje. Las herramientas de masaje, ya sea una mano, ya sea una pistola de masaje, hay que utilizarlas con cabeza y sabiendo lo que se hace. Bajo las directrices que te he dicho, lo puedes hacer una vez al día sin ningún tipo de problema, que es imposible hacerte daño como yo te estoy describiendo. Es más, te va a hacer mucho mejor, te vas a sentir mucho mejor. Como siempre os digo, chicos, hasta la curación y más allá.